Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Somos el grupo número 5 y le vamos a presentar la tabla periódica. Mi nombre es Fernando Parra y le voy a dar una breve reseña de la historia de la tabla periódica. La tabla periódica se descubrió entre el año de 1800 y 1900. Durante ese periodo, los químicos observaron que muchos elementos mostraban grandes semejanzas entre ellos, llevándoles a desarrollar la tabla periódica que se usaba en la actualidad, donde se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. El, la cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. El químico Dobereiner, este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. La existencia de similitud entre elementos agrupados denomina tríadas. En 1850 pudimos contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente. El geólogo francés Jean Curtis y Newlands en 1862 pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Jean Curtis y Newlands anuncia la ley de las octavas. Sin embargo, esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Siendo insuficiente esta clasificación, la tabla periódica comienza a ser diseñada. En 1869, Meyer, el químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. En 1995 finalmente la publicó. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica. En esta tabla periódica fue la primera presentación coherente de la semejanza de los dos elementos, clasificada por elementos según sus masas atómicas. Contenían 63 elementos, diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos. De esta manera, los elementos son clasificados verticalmente, las agrupaciones horizontales se suceden representando los elementos de la misma familia. Además, entre 1875 y 1886, estos tres elementos, galio, escandio y germanio. La actual versión de la tabla periódica que usamos hoy fue creada por el Premio Nobel de Química Alfred Werner. En la tabla periódica de los elementos modernos aparecen 118 elementos, de los cuales 94 elementos son naturales y el resto fueron sintetizados en laboratorios. Estos elementos tienen números atómicos del 95 al 118. Del 95 al 100 son elementos que existieron en algún momento en la Tierra, pero hoy en día no están en la naturaleza. Gracias. Mi nombre es Andrea Narváez y les voy a hablar sobre la organización de la tabla periódica. La organización sirve para organizar los elementos químicos de acuerdo a las propiedades y particularidades que poseen. Los grupos son las columnas verticales, también llamadas familias. Está conformada por los metales alcalinos térreos. La zona central está ubicada por los denominados metales de transición. Cada familia se denota con el nombre del primer elemento de ese grupo. Así tendremos la familia del escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. Luego a esto les va a seguir los metales térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, el calcógenos, halógenos y al final los gases nobles. Los gases nobles, su nombre se debe a que estos elementos son los menos reactivos en la tabla periódica, lo que se debe a que todas sus capas de electrones se encuentran completas. Se dividen en 18 grupos y están escritos de izquierda a derecha en números arábigos seguidos de la letra A y B. Los periodos.
En la tabla periódica encontramos 7 periodos que se distribuyen en filas horizontales. Los 3 primeros periodos no están completos y se los conoce como periodos cortos. Los elementos que encontramos en un mismo periodo tienen igual número de niveles de energía. En sí podemos decir que son las filas horizontales. Significa el número de niveles energéticos de un átomo. El primer periodo consta de 2 elementos y empieza en el hidrógeno y termina en el helio. El segundo periodo consta de 8, inicia con el litio y termina con el neón. El tercer periodo también cuenta con 8, inicia en el sodio y termina en el argón. El cuarto periodo consta de 18 elementos, inicia con el potasio y termina con el criptón. El quinto periodo cuenta con 18 elementos, inicia con el rubidio y termina con el xenón. El sexto periodo consta de 32 elementos, inicia con el cesio y termina con el radón. En la parte inferior de la tabla periódica también se encuentra este periodo. El séptimo periodo consta de 32 elementos, inicia con el francio y termina con el unoctio. También consta con 14 elementos que también se encuentran al final de la tabla periódica. Los periodos son en horizontal y los grupos en forma vertical para notar su diferencia. Los bloques son determinados según el orbital que están ocupando los electrones más externos. En el bloque S lo conforman los elementos del grupo 1 y 2. En el bloque P está conformado por los elementos del grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En el bloque D lo conforman los elementos de transición de los grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se encuentran en la parte céntrica de la tabla periódica y el bloque F lo conforman los elementos de transición interna formados por 2 filas de 14 elementos cada una. Se ubican según la letra que ocupa cada orbital. Entonces vamos a tener los orbitales C, D, P y F. Mi nombre es Marian Chalco y voy a presentar las propiedades periódicas. ¿Qué son las propiedades periódicas? Son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Estas están representadas por la electronegatividad, el potencial de ionización o energía de ionización y el carácter no metálico. Ok, vamos a ver algunas de las más principales, como es el radio atómico. Es la distancia que existe entre el centro del núcleo de un átomo y el electrón más alejado del mismo. Como podemos ver en la imagen, el radio atómico es decreciente desde la familia 1A hacia la 8A. Entonces, el helio va a tener menos radio atómico que el hidrógeno. Ahora, esta es creciente desde el periodo 1 hasta el periodo 7. Como podemos ver, el cesio que está en el periodo 6 va a tener mayor radio atómico que el hidrógeno. Ahora vamos a ver la siguiente propiedad, que es la afinidad electrónica. Esta se basa en la medición de la energía liberada por un átomo en estado fundamental y no en estado gaseoso al recibir un electrón. La afinidad electrónica aumenta desde la familia 1A hacia la 8A y disminuye desde el periodo 1 hacia el periodo 7. La siguiente es la energía de ionización.
o potencial de ionización. Mide lo inverso a la afinidad electrónica. Por lo tanto, podemos decir que mide la energía necesaria para retirar un electrón, mientras que la afinidad electrónica era la energía liberada para captar un electrón. Como podemos ver, la energía de ionización aumenta desde la familia 1A hacia la 8A y disminuye desde el periodo 1 hasta el periodo 7. Y por último, la electronegatividad, que es la tendencia que un átomo tiene para atraer electrones hacia él. Esto formando enlaces químicos. Como podemos ver, va aumentando desde la familia 1A hasta la 8A y va aumentando desde el periodo 7 hacia el periodo 1, por lo cual el flúor en este caso es el elemento más electronegativo. Gracias. Mi nombre es Gary Bravo y estos son algunos elementos de interés. El oxígeno, con su símbolo O, en 1772, Shea lo toma como una parte del aire y lo nombra aire de fuego, al igual que Joseph Priestley en 1774, pero él lo llama aire deflogistizado, hasta que en 1777 Lavoisier lo llama oxígeno, tomando su nombre de las palabras oxy, que significa ácido, y genes generador, ya que ayudaba a formar ácidos. El aluminio, con símbolo Al. Aunque aún no se podía obtener este elemento puro, en 1807 Humphrey Davy propone que el nombre sea aluminium. En 1829 Friedrich Wöhler obtiene el aluminio puro por primera vez. Este era un metal tan raro que su valor equivalía al de la plata, hasta que en 1889 se devaluó al encontrarse una forma más sencilla para obtener este metal. El hierro, con su símbolo Fe, uno de los metales más antiguos encontrados y utilizados. El objeto de hierro más antiguo data de hace 4000 años antes de Cristo, encontrado en Egipto. Por todo el tiempo que ha estado presente el hierro, se le atribuyen más de 200 nombres diferentes en diferentes idiomas por todo el mundo. El sodio, con símbolo Na. Humphrey lo descubre en 1807. Su nombre proviene del italiano para soda, que es sosa, que es de donde se lo obtuvo. Aunque su símbolo proviene tanto del latín como del griego, se le atribuye el nombre egipcio para la sal pura, natrium. Potasio, con su símbolo Ca. Junto con el sodio, en 1807, Humphrey Davy lo descubre. Es el primer metal obtenido por electrólisis. Aunque su nombre viene del neerlandés potassium, su símbolo viene del latín kalium, K. El hidrógeno, con símbolo H. En 1766, Henry Cavendish logra identificar y aislar este elemento y lo da a conocer como aire inflamable. Su nombre se cambiaría a hidrógeno, proveniente del griego hydrogenium, el cual significa generador de agua. El flúor, con su símbolo F. El primero en trabajar con este elemento fue Georgius Agricola en 1529, sin tomarlo como un elemento, al igual que Enrique Schwanhardt en 1690, ya que por su alta reacción lo utilizó para dibujar sobre vidrio. En 1823, Ampere y Davy intentan aislar el elemento sin éxito, al igual que Thomas y Jorge Knox con Loyal, que inclusive su salud fue afectada debido a la reactividad del flúor. Hasta que en 1886 Moissan logra extraer el flúor de forma pura. Su primera producción comercial fue exclusivamente para el Proyecto Manhattan.